Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos en un tema de esos que, te dejan dándole vueltas. Las paradojas temporales. Concretamente, esas ideas de bucles, de destinos que parece que no se pueden evitar. ¿Qué pasa si algo existe? Bueno, no porque se creara, sino porque simplemente siempre ha estado ahí, atrapado en un ciclo. Ujú. Vamos a intentar desgranar dos conceptos clave, la paradoja de Bootstrap y la paradoja de la predestinación. A ver qué son, cómo aparecen en historias que seguro nos suenan y qué nos cuentan sobre el tiempo. Efectivamente. Son ideas que, bueno, vienen de la física teórica, de la filosofía, pero que la ciencia ficción ha sabido pintar de formas muy visuales, muy potentes. Hoy vamos a ver la lógica, o la falta de lógica aparente, detrás de estos bucles y a ver qué sugieren sobre cómo es el tiempo en realidad. La misión es explorar estos enigmas sin que nos explote la cabeza. O bueno, quizá un poquito sí. Exacto. Un poco de gimnasia mental controlada. Venga, pues vamos al lío. Empecemos por la primera, la paradoja de Bootstrap, que también la llaman ontológica, ¿verdad? Eso es, paradoja ontológica o de la autoconsistencia. La idea base es, a ver, ¿qué ocurre si un objeto, o una simple información, viaja al pasado y resulta que ese viaje es lo que causa su propia existencia? A ver, ¿un ejemplo? Entonces, decides viajar al pasado para asegurarte de que tu yo de entonces encuentre sus mismos planos. Espera. Entonces, ¿quién dibujó los planos la primera vez? Ahí está. Esa es la clave de la paradoja. Que la respuesta es nadie. Los planos simplemente existen. Están ahí, atrapados en ese bucle temporal que se autoalimenta. No hay origen, no hay creador. O sea, como el dilema del huevo y la gallina, pero a lo bestia, con objetos o ideas que viajan en el tiempo. El efecto causa la causa. Es alucinante. Exacto. Rompe nuestra idea normal de causa y efecto, la linealidad. El objeto o la información existen, pero no porque alguien los creara al principio. Su existencia es, digamos, un producto de la propia paradoja. Vale. La idea es potente. ¿Y esto se basa en algo, digamos, científico, o es solo un juego de la ciencia ficción? Bueno, a ver, sigue siendo terreno muy especulativo, ¿eh? Pero la idea de los bucles temporales no es totalmente ajena a la física teórica. La relatividad general de Einstein, por ejemplo, matemáticamente no prohíbe las curvas temporales cerradas. ¿Curvas temporales cerradas? Sí, caminos en el espacio-tiempo que podrían, en teoría, llevarte de vuelta al punto de partida, también en el tiempo. Los agujeros de gusano a veces se plantean como una forma de que esto pudiera pasar. Pero insisto, es pura teoría, ¿eh? Muy cogido con pinzas todavía. Entendido. Teoría especulativa, pero que abre la puerta a pensar así. ¿Y esta idea concreta del objeto sin origen, del bucle bootstrap, cuándo empezó a usarse tanto en la ficción? ¿Tiene un origen claro? Pues mira, aunque lo de viajar en el tiempo es un tema viejísimo en la literatura, las primeras historias solían imaginar más bien líneas temporales paralelas que se separaban. La idea del bucle cerrado, así como la entendemos con Bootstrap, se hizo muy popular a partir de un relato de ciencia ficción de Robert Heinlein de 1941. Se llamaba By His Bootstraps, que se traduce algo así como por sus propios medios, y de ahí le viene el nombre a la paradoja. Anda, mira. ¿Y de qué iba la historia más o menos? Pues el protagonista, Bob Wilson, recibe un cuaderno, un diario, de su yo del futuro. Lo usa, la información que tiene, para acabar siendo un dictador, nada menos. Vaya. Claro, el tema es que el cuaderno original se va estropeando con el tiempo. Así que él, ¿qué hace? Copia todo el contenido en un cuaderno nuevo y tira el viejo. Y luego, claro, viaja al pasado y le da esa copia a su yo joven. Ah, O sea que el cuaderno que él copia es el mismo que recibió. Exacto. El cuaderno copiado es el cuaderno original. Nunca hubo un autor que escribiera el texto por primera vez. ¿La información vino del pasado o del futuro? No se sabe. Es un círculo perfecto. qué buen ejemplo. Muy claro. Y desde entonces, claro, la ciencia ficción se ha puesto las botas con esto, ¿no? Totalmente. Es que da muchísimo juego narrativo. Piensa, por ejemplo, en la serie Dark. Es un pilar fundamental ahí. Sí. El libro de H.G. Tannhaus, Un viaje a través del tiempo, existe porque una copia del futuro le llega al propio Tannhaus en el pasado. Él no lo escribe, solo lo copia y lo publica.
Es verdad. Y lo mismo pasa con la máquina del tiempo pequeñita que construye. Los planos le vienen del futuro. Y de hecho, no puede terminarla hasta que ve una versión que ya funciona, que también le traen del futuro. Cierto, cierto. En Dark es constante. Y me suena también un ejemplo muy sonado de Doctor Who con Beethoven. Ese es mítico. El doctor viaja para conocer a Beethoven y ¡zas! Descubre que no existe o que ha desaparecido o algo así. ¿Y qué hace? Pues para que la historia no se vaya al traste y la música se conozca, el doctor, que se sabe las sinfonías de memoria porque las conoce del futuro, las publica él mismo. Pero, Claro, si él las conoce por el futuro y el futuro las conoce gracias a lo que él hizo en el pasado, ¿de dónde demonios salió la música originalmente? Nadie lo sabe. Bootstrap puro. es buenísimo. Y otro clásico, Terminator, ¿no? Uf, sí. Skynet, la IA, envía un Terminator al pasado para matar a Sarah Connor. El robot es destruido, pero sus restos, el chip, el brazo, los encuentran. Y los estudian. Exacto. Y con esa tecnología, que recuperan, años después desarrollan Skynet. O sea, Skynet existe porque ella misma intervino desde el futuro para asegurarse su creación. Siempre existió, gracias al bucle. Y uno más ligero, que me encanta, Regreso al futuro. Marty McFly tocando Johnny B. Good. Jaja, sí. En 1955, antes de que Chuck Berry la compusiera. Y el primo de Chuck Berry, Marvin, está al teléfono. Eso es. Y le pone la música a Chuck y le dice, escucha este nuevo sonido. Y Chuck Berry la compone basándose en lo que oyó de Marty. Que Marty la había aprendido de Chuck Berry en el futuro. Menudo lío. Es un bucle musical perfecto. Son ejemplos geniales de cómo un objeto, una idea o una canción pueden quedarse ahí, en un ciclo, sin que sepas dónde empezó todo. La clave es esa, la ausencia de un punto de creación inicial. Vale, creo que la paradoja de Bootstrap queda bastante clara. Fascinante, la verdad. Pero mencionaste otra, muy conectada, la paradoja de la predestinación. ¿En qué se diferencia exactamente? Pues mira, si Bootstrap se enfoca más en objetos o información que como que aparecen de la nada, la paradoja de la predestinación tiene que ver más con acciones y eventos. Describe una situación en la que alguien viaja al pasado para intentar cambiar algo, para evitar una tragedia, por ejemplo, y resulta que sus propios intentos de cambiarlo son, irónicamente, lo que causa que eso suceda. ¡Ostras! Cualquier cosa que hagas para alterar la historia está condenada. Peor aún, tus acciones ya eran parte de cómo ocurrieron las cosas desde el principio. O sea, que hagas lo que hagas para intentar cambiar X, el resultado siempre será X porque tus intentos ya estaban, digamos, previstos en la historia. Algo así. Exactamente así. Imagina que, no sé, tu pareja muere en un accidente y tú, destrozado, consigues viajar al pasado para evitarlo. Ujú. Pero al llegar allí, tus acciones, quizás intentas avisarla o la empujas para apartarla de un peligro y sin querer eres tú quien provoca el accidente fatal que querías impedir. ¡Qué horror! Tu intervención se convierte en la causa. Estabas predestinado a causarlo. El resultado es un bucle causal cerrado, coherente, pero vamos, para el viajero es una putada, hablando mal y pronto. Es totalmente frustrante. Suena terrible, sí. Sugiere una falta de control absoluto sobre el destino. Como si no hubiera libre albedrío. Por eso, algunos físicos y filósofos dicen que quizás no es una paradoja en el sentido de que algo sea lógicamente imposible, sino más bien una prueba de que el universo es autoconsistente. Si el viaje al pasado fuera posible, quizás solo lo sería de maneras que no creen contradicciones. Hay un principio, el de autoconsistencia de Novikov, que postula justo eso, que la probabilidad de que pase algo que genere una paradoja es cero. Las leyes físicas, de algún modo, lo evitarían. Interesante. Como que el universo se autoprotege de las inconsistencias. Y esto también lo hemos visto mil veces en la ficción, ¿verdad? La idea del destino inevitable. Muchísimo, sí. Películas como 12 monos, todos los esfuerzos para detener la plaga parecen solo asegurar que ocurra tal y como se recordaba. O Predestination, que ya el título lo dice todo y lleva la idea al extremo más absoluto. Uf, Predestination es intensa. Y tanto. O Interestelar, con los mensajes que se envían a través del tiempo y que guían las acciones del pasado.
Incluso Tenet, con esa inversión temporal tan compleja, donde el futuro influye activamente en el presente y el pasado. Todas juegan con esa sensación de que intentar cambiar las cosas es inútil, o peor, que tus intentos son necesarios para que todo pase como tiene que pasar. Volviendo a Dark, que es que parece un catálogo de paradojas. También hay ejemplos muy claros de predestinación, ¿no? Aparte del libro y la máquina. Clarísimos. Uno que me parece brutal es cuando Jonas intenta evitar que su padre Michael se suicide. Sí. Viaja al pasado para hablar con él, le enseña la carta de despedida que encontró en el futuro, intentando disuadirle. Y es justo esa conversación, esa revelación sobre el futuro, lo que empuja a Michael a tomar la decisión final. O sea que Jonas, intentando evitarlo, Lo provoca. Su acción ya estaba integrada en el bucle. Fue siempre parte de la historia. Es descorazonador. totalmente. Ver cómo los personajes luchan y acaban causando lo que temen. Y mencionaste antes otro ejemplo en Dark, que era tela marinera. Ah, sí, la relación entre Charlotte Doppler y su hija Elizabeth, que resulta que Charlotte es la madre de Elizabeth. Sí, Pero también que Elizabeth, en el futuro, después del apocalipsis, es quien da a luz a Charlotte y la envía al pasado para que la críe Tannhaus. espera, ¿cómo? Tal cual. Cada una es madre e hija de la otra, a la vez. Un bucle biológico, familiar, completamente cerrado. Un ejemplo súper extremo de predestinación. El linaje se muerde la cola, literalmente. Madre mía. Eso sí que es para que te estalle la cabeza. Qué sensación de encierro, de inevitabilidad. Totalmente. Y eso nos lleva un poco a las implicaciones más filosóficas, ¿no? Más allá de las tramas de ciencia ficción. Exacto. Porque, vale, son conceptos muy de ficción basados en teorías físicas especulativas, pero nos hacen cuestionar cosas muy de base. ¿Qué es lo que realmente ponen en jaque? Pues yo diría que principalmente dos pilares de cómo vemos el mundo. La causalidad lineal, eso de que la causa siempre va antes que el efecto, Claro. y el libre albedrío, la idea de que podemos elegir nuestro camino. Si un objeto puede existir sin que nadie lo cree, como en Bootstrap, ¿de dónde salen las cosas realmente? Y si tus acciones para cambiar el pasado estaban ya escritas y eran necesarias para causar ese pasado, como en predestinación. ¿Somos de verdad libres? ¿O solo estamos siguiendo un guión? Esa es una de las grandes preguntas si nuestra forma de ver el tiempo como una línea recta que avanza es correcta, o si es solo una limitación nuestra de cómo percibimos las cosas. Quizá pasado, presente y futuro coexisten de una forma mucho más rara. Esa es una de las grandes preguntas que flotan ahí. Algunas interpretaciones de la física, sobre todo ligadas a la relatividad y a la cuántica, sí que sugieren que el tiempo podría no ser tan fundamentalmente lineal como lo sentimos, o eso que decíamos de Novikov, o la conjetura de protección cronológica de Stephen Hawking. Que quizá la realidad tiene sus propios cortafuegos para evitar las paradojas, asegurando que todo sea coherente, aunque eso signifique que no puedes cambiar nada, que estás predestinado. Pero vamos, son debates abiertos en la frontera de la ciencia. Al final, más allá de si se puede viajar en el tiempo o no, estas paradojas son como herramientas para pensar. Nos obligan a darle vueltas a qué significa existir, qué es crear algo, si el tiempo es una calle de sentido único o un laberinto en bucle. Exacto. Son como experimentos mentales que nos fuerzan a estirar nuestra comprensión del universo. Uf, pues sí que ha sido intenso el viaje. Paradoja de Bootstrap. Objetos, información que existen sin un origen claro. Paradoja de la predestinación. Intentos de cambio que acaban cumpliendo el destino. Hemos visto cómo nos fascinan, nos desafían y cómo la ficción las usa para explorar los límites del tiempo y la causalidad. Son conceptos que, aunque parezcan pura fantasía, nos recuerdan que la relación causa-efecto podría ser muchísimo más extraña, más enrevesada, de lo que pensamos en el día a día. Que a lo mejor el tiempo no es un río tranquilo, sino algo lleno de pliegues, de bucles, de conexiones raras entre pasado, presente y futuro. Entonces la conclusión podría ser que el universo es intrínsecamente más raro de lo que nos parece. Que estas paradojas igual no son errores lógicos, sino pistas de cómo funciona la realidad a un nivel más profundo, uno que se escapa a nuestra experiencia normal. Es una posibilidad intrigante, desde luego. Nos invita a tener la mente abierta, ¿no? Y mira, para seguir dándole vueltas, ahí lanzo una última idea, ya para terminar de rizar el rizo. A ver.
Si la paradoja de Bootstrap, teóricamente, fuera posible. Si la información puede perpetuarse así sin un origen claro. Podría ser que algunas de las ideas más geniales de nuestra historia, esos descubrimientos que parecen salir casi de la nada, no fueran del todo originales. ¿Cómo? ¿Y si fueran ecos? Ecos de un futuro que, de alguna forma inimaginable, se filtraron al pasado a través de uno de estos bucles temporales. Wow, vaya, dejar esa idea ahí flotando, eso sí que da vértigo. Una posibilidad fascinante para quedarse pensando un buen rato.